Hola a todos. En el día de hoy estaremos viendo lo que son topologías más gruesas o más débiles que otras, o equivalentemente lo que son topologías más finas o más fuertes que otras. Empezamos por la definición, que dice lo siguiente. Sea X un conjunto no vacío. Si tau sub 0 y tau sub 1 son dos topologías definidas en X, tales que tau sub 0 está contenida en tau sub 1, entonces decimos que tau sub 0 es una topología más gruesa o más débil que tau sub 1, o equivalentemente que tau sub 1 es una topología más fina o más fuerte que tau sub 0. Es decir, aquí los nombres vienen, por ejemplo, más gruesa en el sentido de que tiene menos abiertos que la otra, o más débiles porque tiene menos abiertos que la otra. Entonces, empecemos con un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a considerar es conocido como la topología trivial. Y dice lo siguiente. Sea X un conjunto no vacío. Entonces la colección conformada por vacío y X es una topología sobre X, conocida como la topología trivial o la topología grosera. Veamos que esta es, en efecto, una topología sobre X. En efecto, en primer lugar, tenemos que, por definición, tanto vacío como X ya están en la colección. Así se satisface la primera condición para que sea una topología. En segundo lugar, debemos ver que es cerrado bajo intersecciones finitas. En este caso, todas las intersecciones posibles, ¿cuáles son? Están la de vacío consigo misma, está la de vacío con X y está la de X consigo misma. Vacío intersectado con vacío es igual a vacío, que está en la colección. Por tanto, la intersección de vacío con vacío está en la colección. Vacío intersectado con X es igual a vacío, que está en la colección. Por lo tanto, vacío intersectado con X está en la colección. Y por último, X intersectado con X es igual a X, que está en la colección. Es decir, X intersectado con X está en la colección. Lo que concluimos aquí es que la colección es cerrada bajo intersecciones finitas. Ahora, solo queda ver que es cerrado bajo uniones arbitrarias. Pero, teniendo en cuenta que la colección es finita, también debemos ver que es cerrado bajo intersecciones finitas. O sea, basta con ver eso. En primer lugar, tenemos que vacío unido con vacío es igual a vacío, que está en la colección. Luego, vacío unido con X es igual a X, que está en la colección. Y por último, X unido con X es igual a X, que está en la colección. Es decir, es cerrado también, en este caso, bajo uniones finitas, que también las podríamos considerar como uniones arbitrarias debido a que la colección es arbitraria. Por lo tanto, vimos que se satisfacen las tres condiciones para que la colección sea una topología sobre X, es decir, esa es una topología sobre X y es conocida como la topología trivial. Pasemos ahora a otro ejemplo, que es el de la topología de los cofinitos, que dice lo siguiente. Sea X un conjunto no vacío. Entonces, la colección tau sub cof, conformada por los elementos, más bien los subconjuntos de X, tales que su complemento es finito, o que ellos son iguales a vacío, es esa colección, tau sub cof, es una topología sobre X, y es conocida como la topología de los cofinitos o de los complementos finitos. Entonces veamos que en efecto esta es una topología sobre X. En primer lugar, tenemos que vacío está en la colección, ya por definición. Entonces queda ver que X también está en la colección. Pero como el complemento de X es igual a vacío, y vacío es un conjunto finito, entonces X está en la colección. Listo. Lo que tenemos ahí es que tanto vacío como X están en la colección, por lo tanto se cumple la primera condición para que la colección sea una topología sobre X. En segundo lugar, debemos ver que es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces consideremos dos subconjuntos en la colección, digamos U y B. Si U y B están en la colección, debemos considerar varios casos para ver su intersección. El primer caso es que al menos uno de esos dos conjuntos sea el vacío, o ambos lo sean. Si ese es el caso, ¿qué pasaría? La intersección de U con B sería igual a vacío. Y vacío está en la colección.
es decir, que esa intersección estaría en la colección. Por lo tanto, consideremos por el contrario que ambos son distintos de vacío. Así, lo que tenemos es que el complemento de ambos, tanto el de U como el de B, es finito. Y por lo tanto, el complemento de la intersección, que es igual a la unión de cada uno de los complementos, es decir, el complemento de U interceptado con B es igual al complemento de U unido con el complemento de B, que al ser una unión finita de conjuntos finitos es también finito. Es decir, el complemento de U interceptado con B es finito. Y por lo tanto, como el complemento de ese conjunto es finito, lo que tenemos es que la intersección de U con B está en la colección, ya que su complemento es finito. Entonces, se cumple esa propiedad que si tenemos dos conjuntos que están en la colección, su intersección también lo está. Pasemos entonces a ver que la colección es cerrada bajo uniones arbitrarias. Entonces, empecemos por considerar una familia de elementos de Tao. Si, digamos, la familia de los X u Y, para los Y en un conjunto arbitrario Y, es una colección de elementos de Tao-Zukov, debemos considerar también varios casos para ver su unión. El primer caso es que X u Y sea igual a vacío para todo Y en Y. En ese caso, ¿qué pasaría? Que la unión de todos esos X u Y para los Y en Y sería igual a vacío. Pero vacío está en la colección. Es decir, que la unión de esos X u Y estaría en la colección. Entonces, debemos considerar el caso contrario, que es que X u Y sea distinto de vacío para algún Y en Y. Digamos que lo es para Y sub 0. Así lo que tenemos es que el complemento de X sub Y sub 0 es finito. Entonces, debemos ver que la unión de esos X u Y está en la topología, ¿cierto? Para ver que está en la topología, veamos que su complemento es finito. Entonces, el complemento de esa unión, de la unión de los X u Y, es igual a la intersección de los complementos de cada X u Y, ¿cierto? Y notando que la intersección de los complementos de esos X u Y está contenida en el complemento de X u Y para todo Y en Y, lo que tendríamos que en particular esa intersección está contenida en el complemento de X sub Y sub 0. Y como el complemento de X sub Y sub 0 es finito, y como esa intersección está contenida en ese conjunto, entonces esa intersección también es finita. Y al ser finita, lo que tenemos es que como esa intersección es igual al complemento de la unión, el complemento de la unión entonces es finito, que es lo que estamos buscando, que el complemento de esa unión sea finito, y como es finito, en consecuencia lo que tenemos es que esa unión de los X u Y está también en la colección. Entonces, ya vimos que cumple las tres condiciones para que sea una topología sobre X, es decir, esta colección es una topología sobre X. Veamos ahora entonces otro ejemplo, que es el de la topología de los coenumerables, que dice lo siguiente: sea X un conjunto no vacío. Entonces, la colección Tau sub coe, conformada por los subconjuntos de X, tales que su complemento es numerable, o que ellos son iguales a vacío, es una topología sobre X, conocida como la topología de los coenumerables o de los complementos numerables. Entonces veamos que en efecto esta es una topología sobre X. Y en efecto, en primer lugar, vemos que vacío está en la colección por definición. Y dado que el complemento de X es igual a vacío, que ya vimos en el ejemplo anterior que vacío es finito, y al ser finito es numerable, es decir, el complemento de X es numerable, entonces X está en la colección. Así, lo que tenemos es que tanto vacío como X están en la colección. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Veamos entonces ahora que la colección es cerrada bajo intersecciones finitas. Y consideremos entonces dos subconjuntos de X, U y B, que estén en la colección.
Si U y B están en la colección, también, como en el ejemplo anterior, consideremos dos casos. El primero es que alguno de ellos dos sea vacío. Si al menos uno de ellos dos es vacío, entonces su intersección es igual a vacío también. Es decir, la intersección que es igual a vacío estaría también en la colección. Supongamos por el contrario entonces que ambos son distintos de vacío. Así, lo que tenemos es que el complemento de ambos, tanto el de U como el de B, es numerable. Y por lo tanto, como ellos son numerables, debemos ver que la intersección es numerable para ver que esa intersección está en la colección. En efecto, entonces tenemos que, como el complemento de la intersección es igual a la unión de los complementos de cada conjunto, entonces, como esa unión es una unión finita de dos conjuntos numerables, entonces también es una unión numerable de numerables. Y al ser una unión numerable de numerables, entonces ese conjunto es también numerable. Es decir, ese conjunto que es igual al complemento de U interceptado con B es numerable. Por lo tanto, como el complemento de U interceptado con B es numerable, entonces U interceptado con B está en la colección. Es decir, eh, la colección es cerrada bajo intersecciones finitas. Entonces, veamos ahora que es cerrada bajo uniones arbitrarias. Entonces, consideremos una familia de elementos de la colección Tao-Su-Coe. Si tenemos una familia de X sub i para cada y en i, entonces también consideremos dos casos. El primero es que X sub i sea igual a vacío para todo y en i. En ese caso, también tendríamos que la unión de los X sub i sería igual a vacío. Y vacío está en la colección. Es decir, la unión de los X sub i estaría en la colección. Consideremos entonces por el contrario que X sub i es distinto de vacío para Q y en i. Digamos que lo es para i sub 0. Así, lo que tenemos es que el complemento de X sub i sub 0 es numerable. Y luego, un proceso similar al de la demostración de los cofinitos. Debemos ver que el complemento de la unión de esos X sub i es numerable, perdón. Entonces, ¿a qué es igual el complemento de esa unión? El complemento de una unión es igual a la intersección de los complementos. Es decir, el complemento de la unión de los X sub i es igual a la intersección de los complementos de los X sub i. Y como la intersección de los complementos de los X sub i está contenida en el complemento de X sub i para todo y en i, en particular, esa intersección está contenida en el complemento de X sub i sub 0. Y al ser ese conjunto numerable, entonces como la intersección está contenida allí, es también un conjunto numerable. Es decir, esa intersección que es igual al complemento de la unión de los X sub i es numerable. Y por tanto, esa unión de los X sub i está en la colección. Así, lo que tenemos es que esa colección es una topología sobre X, ya que tanto vacío como X están en la colección, es cerrado bajo intersecciones finitas y es cerrado bajo uniones arbitrarias. Entonces, para finalizar, veamos si se pueden identificar topologías más fuertes que otras en los ejemplos anteriores. Entonces, note que si Tao, Tao-Su-Cof y Tao-Su-Coe representan la topología trivial, la de los cofinitos y la de los coenumerables respectivamente, entonces, en primer lugar, tenemos que, si tenemos un subconjunto U de X en Tao, entonces U será igual a vacío o igual a X, ya que Tao solo está conformado por esos dos elementos. Si U es igual a vacío, entonces, como vacío está en todas las colecciones, en todas las topologías, perdón, entonces, como vacío estaría también en Tao-Su-Cof como en Tao-Su-Coe. Es decir, U estaría en ambas colecciones, en ambas topologías. Y
Por otra parte, si U es igual a X, similarmente, como X está en todas las topologías, entonces U estaría en las dos topologías. Es decir, si U está en tau, entonces U está en las otras dos topologías. Por lo tanto, tau está contenida en cada una de esas dos topologías. Así lo que tenemos es que tau es una topología más gruesa que esas dos topologías de los coenumerables y de los cofinitos. Entonces, ahora intentemos comparar cómo son la topología de los cofinitos con la de los coenumerables. Entonces, note que si tenemos un subconjunto de X, G distinto de vacío, si ese subconjunto G está en la topología de los confinitos, entonces su complemento es finito. Y como ese conjunto es finito, también será numerable, ya que numerable es que sea finito o infinito enumerable. Así, lo que tenemos es que el complemento de G es enumerable. Y como ese complemento de G es enumerable, entonces G está en la topología de los coenumerables. Es decir, vimos que partiendo de un elemento en la topología de los cofinitos, llegamos a que ese elemento está en la topología de los coenumerables. Por lo tanto, la topología de los cofinitos está contenida en la de los coenumerables. En consecuencia, decimos que la topología de los cofinitos es más débil que la topología de los coenumerables. Y para ver que la de los coenumerables no está contenida en la de los cofinitos, solo bastaría considerar un abierto en la topología de los coenumerables que sea tal es que el complemento de ese abierto sea infinito enumerable. En ese caso no sería finito, es decir, no estaría en la topología de los cofinitos. Ya, eso es todo. Hasta ahí llega el video de hoy y en un próximo video estaremos hablando de lo que son los conjuntos cerrados y algunas propiedades.